siempre que se habla de esto de las misiones y demás, se hace como una diferencia, ¿no? Un grupo que es el grupo que va, o la persona que quiere ir, quiere salir, que quiere escapar en algunos casos, y los otros que se quedan. Y los que se quedan se supone que son los que se quedan orando y ofrendando. Pero yo en esta noche quisiera compartir con ustedes algo que tal vez puede ayudarnos a darle una vuelta más a esos conceptos. Y le puse la gran omisión, aunque sabemos que la Biblia, este versículo que leímos al principio de la reunión y el que recién dijeron ahí en la canción también, vamos a leerlo por supuesto, pero en algunas Biblias está con el título de la gran comisión, ¿cierto? Pero pasa que a veces olvidamos algunas cosas, entonces hacemos como una omisión de algunos temas. Vamos a leerlo otra vez, ya sé que lo leímos al principio, pero lo leo así rápido. Dice que Jesús en el capítulo 28 de Mateo, en el versículo 18 nada más voy a leer la última partecita. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Jesús hace esto, sabemos que es en el momento que Jesús está por ascender, ¿cierto? Al cielo. Ya resucitó, ya se ha mostrado a los discípulos y está por ascender a los cielos. Y generalmente uno cuando se quiere ir o se está despidiendo de alguien, generalmente lo último que dice es algo que uno espera que el otro recuerde, ¿no? Los que tenemos experiencias en despedidas porque vivimos, en mi caso, por ejemplo, que yo soy de otro país, y que hace muchos años que voy viajando, voy y vuelvo, siempre lo último que uno dice es algo que uno quiere que el otro recuerde. Y Jesús hace eso precisamente y les dice, en principio, toda potestad, es decir, todo el poder, toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Algunos comentaristas dicen, esto es como cuando se presenta una persona, por ejemplo, en un ejército y le quiere dar una orden a su subordinado. Mira que yo soy el capitán de no sé qué, les muestra, ¿no? Su autoridad, le dice lo que es, para después darle una orden. Por eso, esto que viene después, a continuación en el verso que vamos a leer, no es una sugerencia, es una orden. Y Jesús dice, yo soy el que tengo todo el poder, toda la autoridad, se me fue dada, tanto en el cielo como en la tierra, así que escúchame lo que te voy a decir, o escúchenme. Por lo tanto, ya que toda la autoridad me es dada, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es lo que se llama una comisión. No hay, según ¿cómo se llama? El diccionario, una comisión es un conjunto de personas elegidas para realizar una determinada labor en representación de un colectivo. No sé si se acuerdan hace un tiempo, pero hablábamos de esto de la iglesia y decíamos que la iglesia, esa palabra que nosotros usamos, viene de una palabra griega, y esa palabra griega que es eclesía es precisamente una reunión de personas que está llamada para salir, para ir. Y Jesús dice, id y haced discípulos en las naciones. No dice, esperen que vengan y cuando estén acá adentro, acá los agarramos, ¿no? Sino que todo lo contrario, vayan, salgan. Es la raíz de esa palabra griega que se usa para iglesia, es ese mismo concepto, de salir. Por lo tanto, Jesús ahí lo que está haciendo es comisionando, dándole una orden a los primeros evangelistas. Y también busqué la palabra evangelista, a ver qué significaba. Y dice que es un portador de una buena noticia, así bien simple. Ahora, ¿cuál es la buena noticia que nosotros tenemos? ¿O cuál es la buena noticia que Jesús está a sus discípulos pidiéndoles que vayan y la digan a todo el mundo y que hagan discípulos? Y es precisamente la buena noticia de que hay salvación, de que había un acta para nosotros
que deberíamos morir. Y uno dice, ¿pero por qué iba a morir yo si yo no hice nada? Pero la Biblia dice que ya al pertenecer a la raza humana, ya estábamos contaminados con este gen, con este germen del pecado y necesitábamos salvación y redención. Entonces, eso es lo que Jesús nos llama, a ser evangelistas, a llevar esta buena noticia. Hay un libro que es un clásico de la literatura cristiana, lo escribió un señor que se llama Juan Bunyan, o John Bunyan. Y este libro se llama El progreso del peregrino. Y él lo que hace en este libro es una analogía sobre el caminar del cristiano. Es un libro muy lindo, creo que hay una película por ahí dando vueltas en YouTube, si la quieren ver, de dibujos animados. Este libro lo que hace es una analogía del caminar del cristiano, por eso se llama así el progreso del peregrino. Y obviamente no les voy a contar el final, pero el protagonista de este libro o de esta historia se llama Cristiano. Y Cristiano se va encontrando en su caminar con diferentes personajes que le van sugiriendo diferentes cosas, va viviendo diferentes situaciones. Y al principio, cuando empieza este caminar donde está lleno de cargas, muy desesperado, sin saber bien qué hacer, pero lo que sí sabe es que se viene una destrucción para su ciudad y él tiene que salir, pero no sabe bien a dónde, se encuentra con un personaje que precisamente se llama Evangelista. Y yo le quiero leer un poquito cuando se encuentra con Evangelista. Evangelista le dice, después que lo ve así todo desesperado y con muchas cargas, le dice, entonces, ¿por qué no tomas una resolución? Le dice Evangelista a Cristiano, que es nuestro personaje principal del libro, ¿no? Le dice, toma, lee. Y Cristiano recibe el rollo, un pergamino, y en el pergamino decía, huye de la ira venidera. Entonces Cristiano cuando lee eso le dice a Evangelista, ¿pero a dónde tengo que huir? Y Evangelista le dice, señalando un campo, le dice, ¿ves esa puerta angosta que está allá? Y Cristiano le dice, no la veo. Allá, donde hay una luz, en el fondo, hay una luz blanca. Y Cristiano le dice, sí. Evangelista le dice, no la pierdas de vista, ve derecho hacia ella y hallarás la puerta. Llama y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y esto precisamente, hablando de las, ¿cómo se llama? De las misiones y lo que nosotros tenemos que hacer, cuál es nuestra labor, cuál es nuestro llamado, como hablaba recién en el sketch Paola, ¿no? ¿Cuál es el llamado? ¿Qué cosa es eso del llamado? Lo hemos diferenciado mucho de quién tiene el llamado, entonces va a hacer tal cosa. Y el que no tiene el llamado, bueno, no lo hace y está como, entre comillas, disculpado. Sin embargo, en esta partecita del libro, me hacía pensar de que Evangelista hace precisamente lo que Dios nos mandó a hacer a nosotros. No le dice Evangelista lo que tiene que hacer específicamente, cada cosa, no le dice cómo tiene que vivir su vida, simplemente le dice, mira, ¿ves esa puerta que está allá, la puerta angosta? Allá donde hay una luz, ahí tienes que ir y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Y tal vez es un llamado para nosotros decir, bueno, yo tengo el llamado para misionero, para evangelista, pero hay una cosa que sí tenemos, que es que nosotros tenemos el deber de nosotros señalar hacia dónde está la puerta angosta para la gente que lo necesita, hacia dónde puede dirigir su mirada y su caminar. Y en el pasaje que leímos al principio, decía Jesús, id por todas las naciones y haced, ¿qué cosa? Discípulos. Y nosotros a lo mejor nos cuesta un poco entender en nuestra cultura qué es lo que es ser un discípulo, pero lo que tenía en mente el que escribió el libro es precisamente la cultura judía, cómo ellos tenían su sistema de educación, era a través de discípulos. Y fíjense que, por ejemplo, en la cultura judía, la tradición, ellos tenían tres etapas.
cuando los niños tenían de 6, hasta los 10 años, estaban en un momento de su educación que se llamaba Bet Sefer. Ellos iban todos los días a la sinagoga, menos los sábados, y estudiaban ahí los capítulos del 1 al 9 de Levítico, también los primeros capítulos del 1 al 9 de Números, y después estudiaban Éxodo y Génesis, de los 6 a los 10 años. Todos. Esto era una costumbre para todos. Después tenía digamos, así como nosotros tenemos preparatoria o primaria, secundaria y esas cosas, ellos tenían la segunda parte que se llamaba Bet Talmud. Eso sí significa casa de aprendizaje. Y ellos estaban desde los 10 años hasta los 14. Y ahí dice que estudiaban desde el Génesis hasta Malaquías, todos los profetas, de 10 a 14 años. Esto estamos hablando de cómo se hace un discípulo en la tradición judía, que era lo que tenían las personas cuando Jesús hablaba de discípulos. Se dan cuenta que es un poco diferente a lo que nosotros por ahí podíamos entender, porque obviamente no estamos familiarizados con eso. Y después de los 14 años, venía la sección que se le podía llamar Bet Midrash. Y esto ya era desde los 14 hasta los 30, pero para pasar en esta etapa tenía que primero elegirte un rabino. O sea, las 2 etapas anteriores eran de estudio común, digamos, y después de los 14 años, cuando había un rabino de los que estaba enseñando la sinagoga que veía que alguno de los chicos tenía facilidad, tenía buena memoria y etcétera, tenía aptitudes para ser rabino después, lo que hacía era el rabino ir a la casa del chico y decirle a los padres o decirle al chico, sígueme, ahora vas a ser mi discípulo. Desde los 14 a los 30 se preparaba ese joven a los pies de su rabino para poder ser después él, después de los 30, ser él un rabino. Es interesante porque precisamente el ministerio de Jesús empieza a los 30 años. Es decir, estos procesos de educación, procesos de discipulado, son largos, llevan etapas. Y a veces, cuando nosotros compartimos el Evangelio, siempre estamos muy urgidos, muy desesperados, porque a la gente que le compartimos el Evangelio rápido ore, o rápido quiera venir a la iglesia, o rápido haga una oración y repita una oración, la oración de salvación, o de fe, o no sé cómo le llaman, tiene diferentes nombres. Pero en realidad lo que Jesús está diciendo es una cosa bastante más profunda y que lleva más tiempo y que es más difícil. En el libro de Tito, en el capítulo 1, versículo 9, Pablo escribe esta carta y le está diciendo a Tito muchos de los requisitos que deberían tener los líderes espirituales. Y en el versículo 9 le dice así, tiene que ser marido de una sola mujer, que no sea borracho, ¿cierto? Que no le guste el vino, un montón de cosas, de requisitos que debería tener un líder cristiano, pero también le dice en el versículo 9, retenedor de la palabra fiel, como le ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que los contradicen. Es decir, le da toda una lista de cosas que esa persona tiene que ser, tiene que vivir, cómo tiene que actuar, y después de eso, dice, después de esto vas a poder convencer, después de esto va a poder enseñar. Y ahí uno dice, o sea que predicar el Evangelio es más difícil de lo que pensaba. Porque no es solo hablar, porque de hablar y hablar hay mucha gente que habla. Pero cuando ese hablar no está relacionado con lo que uno es, con lo que uno vive, normalmente no pasa más allá de las palabras.
Pero Pablo le está diciendo, para que puedas convencer y para que puedas enseñar de una forma sana, lo que tiene que hacer primero es estos requisitos. Y acá no estoy diciendo que uno tiene que cumplir estos requisitos para ser cristiano, no. Lo que estoy diciendo es que si uno tiene en su corazón, ha recibido la palabra de Dios y Dios ha hecho una obra importante en el corazón, tienen que verse los frutos. Por obligación, eso no se puede esconder. Como decía la canción recién, ¿no? La luz de Jesús no se puede esconder. Entonces, nosotros estamos llamados para compartir el Evangelio y esto no es un grupo de personas, no es el que tenga el llamado de misionero, no es el que tenga el llamado para ir a las naciones. No tenemos que hacer tanto esa diferencia. Hay personas que, gracias a Dios, pueden hacerlo y toman sus cosas y toman las decisiones y se van y venden sus cosas y dejan todo por ir a otro lugar a predicar. Y eso está buenísimo. Y ojalá que nosotros los podamos ayudar y bendecir, porque cuando nosotros bendecimos a otros, es una bendición para nosotros. Si puede dar para bendición de otra persona, no lo hagamos con esa intención, pero sí pasa de que Dios te da, Dios te retribuye, siempre. Pero, aunque hay personas que hacen eso, todos nosotros estamos llamados en el lugar donde estamos a compartir del Evangelio, pero ¿cómo? Como decía acá Pablo, viviendo y siendo de una determinada manera para que eso nos dé autoridad para compartir. Porque si no es como estar dando una receta de algo que uno nunca hizo. Se transforma en una mentira. Seguramente se acuerdan de esos versículos también cuando dice Jesús y me seréis testigos. Y testigo es precisamente una persona que ha experimentado algo, que ha visto algo y de eso habla. No es alguien que inventa una historia, sino que alguien que vivió algo y lo comparte. Pero para nosotros para compartir algo, tenemos primero que vivirlo. Y ya para finalizar, yo pensaba cuáles son las grandes, o no las grandes, pero sí las omisiones que hemos hecho cuando hablamos de estos mensajes de misiones, de compartir el Evangelio. ¿Qué cosas hemos pasado por alto? Una de las cosas que hemos pasado por alto es que todos somos llamados. Cuando Jesús le dice esto, no dice, a ver, el grupito de los 5 que está acá, ustedes vayan. No, le está hablando a todos los que estaban reunidos en ese momento. No se sabe cuántas personas eran, pero eran muchas. Y a todos le da el mismo mensaje. Es decir, todos somos llamados. No hay un grupo especial que esté destinado para salir, para predicar, para ir. Ese ir significa estar inserto en el mundo. No significa necesariamente irte de tu país. A algunos de nosotros nos tocó salir de nuestro país y eso no tiene ningún valor más allá de que dejamos a nuestra familia y eso, pero digamos ante Dios el llamado es el mismo, a hacer lo mismo, a compartir el Evangelio donde estemos. Y si en mi casa yo no con mi vida no demuestro que Dios es real con la forma que vivo, esté en mi casa o salga a otro país, no va a ser la gran diferencia. Entonces, una de las primeras y de las grandes omisiones que hemos hecho siempre que tratamos este tema de las misiones es, eso es para otros. Vamos a orar por el que se va, vamos a ofrendar por el que se va, que se vaya, bueno, que se vaya bonito. Otro que le vaya bonito, otros dicen, qué lindo, cómo me gustaría ir, como si fuera, como lo planteaba Paola recién, ¿no? Como si fueran vacaciones, ¿no? Y que a lo mejor hay gente que sí se va con esa motivación, no lo sabemos eso tampoco. Pero sea como sea, no es ese el propósito que Dios nos está hablando cuando dice, vayan ustedes y hagan discípulos. Sino que está diciendo en el lugar donde estés, insertado, tienes que hacer discípulos. Y hacer discípulos es vivir, ¿no? La segunda cosa es que la enseñanza para hacer discípulos a otras personas, para enseñar, para compartir el Evangelio, es un proceso. Hace días escuché algo muy
muy lindo que me quedó grabado en el corazón de alguien que hablaba de cómo compartir el Evangelio y decía: no pienses que tú eres la primera persona que cuando hablas del Evangelio con otra, no pienses que eres la primera persona que lo hace. Generalmente Jesús ya pasó por ahí y ya preparó el corazón de esa persona que está escuchando hoy. Entonces a veces nosotros pensamos: ay, yo qué palabras tengo que decir específica para que lo convenza y esa persona haga la oración de fe. Y esta persona que hablaba de esto decía: no te preocupes por eso. Dios te va a dar una palabra específica porque Dios ya visitó ese corazón. Tú eres un eslabón más de una cadena de bendiciones que Dios tiene para cada persona específico. Y eso está lindo porque aparte nos quita un montón de peso, ¿no? De decir: ay, qué cosas tengo que decirle, qué palabras voy a usar, no sé tanto la Biblia, o capaz que me enredo, o capaz que se me olvida decirle tal cosa. No te preocupes. Si el Señor está contigo, Él va a poner las palabras indicadas, pero aparte de eso, no son tus palabras las que lo van a convencer. Es que el Señor toca el corazón de esa persona y te usa como instrumento, pero tal vez no. Y tal vez va a pasar mucho tiempo hasta que esa persona, después de años, venga a decirte: ¿sabes qué? ¿Sabes que me hablaste? Y esto, hemos tenido algunos testimonios de eso, ¿no? Que dicen: ¿sabes qué? Hace unos años atrás me dijiste tal cosa y nunca se me olvidó. Y ahora me doy cuenta que es cierto. Y tal vez no, tal vez son otras personas las que van a cosechar, digamos, de ese compartir del Evangelio. Y la última cosa, la última omisión que hemos hecho y que ojalá Dios nos ayude para poder tener en cuenta hoy, es que necesitamos y tenemos un gran desafío para contextualizar el Evangelio. Cuando Jesús predicaba, Jesús, todas las figuras que usaba, las figuras literarias y retóricas, cuando contaba sus historias, eran cosas de las que se vivían ahí. Entonces la gente era muy fácil que se identifique. Cuando le hablaba de pescadores, cuando le hablaba de la siembra, cuando le hablaba de un esclavo y un amo, todas esas eran cosas naturales que se vivían en ese momento, en la sociedad donde estaba. Por eso se hacía tan interesante el mensaje de Jesús y por eso que la gente lo podía identificar tan fácil. Ahora, el desafío nuestro es cómo nosotros hoy podemos contextualizar el Evangelio para nuestra cultura y nuestra sociedad actual. En la Biblia no vas a encontrar nunca cómo hablar ahora a través de las redes sociales, porque en ese tiempo no había redes sociales, no está especificado ahí. Entonces nuestra predicación no puede ser igual a la que se hacía 20 años atrás. Y no estoy diciendo que la palabra de Dios haya cambiado, ¿eh? La palabra de Dios no cambia nunca. Pero lo que sí necesitamos nosotros es armarnos para que podamos, con la palabra de Dios que no cambia nunca, contextualizarla a lo que vivimos hoy, a lo que vivimos nosotros y a lo que vive la sociedad. Y ese es el desafío para todos nosotros. Lo que hemos conocido al Señor es decir: ¿cómo puedo yo ponerlo en el contexto que estoy hoy? ¿Es difícil? Por supuesto. Porque hay que tener los ojos abiertos, porque hay que escuchar lo que pasa en la sociedad y alrededor nuestro. Y eso, traerlo y decir los elementos del cristianismo y de la fe cristiana, del Evangelio, son estos y pueden dar solución. Las interrogantes de las personas, los problemas, generalmente son los mismos, pero han ido modificando su forma de plantearse por la sociedad en la que estamos viviendo, cómo ha evolucionado la sociedad. Y esa va a ser nuestra tarea, ese va a ser nuestro trabajo. Ahora, si hay alguien aquí, necesitamos, por un lado, los que ya conocemos al Señor, necesitamos aceptar estos desafíos, no hacer estas omisiones de las que estábamos hablando, pero si hay alguien aquí que no haya aceptado a Cristo en su corazón, necesita y tiene hoy oportunidad para rendirse a los pies de Cristo, para recibir de Él su perdón, su misericordia y su gracia. Cerremos nuestros ojos
y vamos a orar. Si hay alguien que haya hecho esta decisión hoy, le pido que levante su mano y vamos a orar específicamente. Y si no, igual oramos todos juntos.